Buenas tardes, gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciado Fabián. Mucho gusto en Buenas saludarle. tardes. Buenas tardes, Rebeca. Decime, Cristel, Freddy, Gabriela, ahora María Canek. Bueno, joven, vamos a dar inicio a la clase. Nos tardamos un poquito porque nos tardamos con la otra sección, ¿eh? Entonces, nos quedamos exactamente en esta parte de la organización sindical más representativa. Los tratadistas siempre están con la discusión de decir, bueno, señores, ¿quién verdaderamente cuando estamos hablando de la pluralidad de sindicatos, cuando existen varios sindicatos en una empresa? ¿A quién le vamos a dar nosotros la prioridad como patronos? Bueno, eso, las legislaciones en América Latina y especialmente la guatemalteca, dice que debe discutirse con, por ejemplo, si es un pacto colectivo de condiciones de trabajo, con el sindicato que mayor número de afiliados tenga. Y esto precisamente, ya del concepto de la representatividad de un sindicato, cuando hay varios sindicatos, o sea, ¿qué sindicato nos va a representar? No importa que no seamos afiliados a ese sindicato, pero si el sindicato mayoritario es el que le corresponde comprar con la ley, pero los demás, con todos los contratos individuales de trabajo, se van a estar afectos en la discusión. Que normalmente cuando dicen afecto no es que los va a perjudicar, normalmente es porque los va a beneficiar. Y ustedes van a escuchar, por ejemplo, temas como, por ejemplo, que un sindicato discute un pacto colectivo. Yo no estoy afiliado o pertenezco a ese sindicato, pero todo ese logro económico, las reivindicaciones de carácter económico-social que ese sindicato tenga, también me van a beneficiar a mí. Esa es la realidad. Entonces dice que ya en el artículo número 3, numeral 5 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, ya hay una definición o expresa el concepto de organizaciones profesionales más representativas. Cada vez que estemos hablando de asociación profesional, estamos hablando de sindicato. Ya dice que en el derecho francés desde 1936 ya se hablaba de varias organizaciones sindicales y a quién le correspondía la representación. O sea, a quién debería de esos sindicatos verdaderamente darle la prioridad un patrón. Entonces está establecido que le corresponde hacerlo con el de mayor número de afiliados. Y tiene su razón de ser. Vean, porque muchas veces vamos a ver ahora aquí doctrinariamente los sindicatos blancos, amarillos y rojos. Y vamos a ver que los blancos son sindicatos de trabajadores formados por patronos, con la intención de desvirtuar los derechos o la representación que tiene un sindicato que en la doctrina le llamamos un sindicato rojo. Entonces dice que ya desde esa época, algunos críticos dicen, señores, la verdad es de que no sería lógico que al sindicato mayoritario se le diera la potestad prácticamente de discutir las situaciones que se den en una empresa o más que todo discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces está el criterio, dice, no, deben de haber otros elementos que deben de tomar en cuenta. No podemos dejar esto, porque siempre va a quedar algún factor, dice, librado a la apreciación discrecional de la autoridad y su aplicación. Uno de los sindicatos legalmente constituidos pretende representar los intereses de otros. O sea, cuánta dificultad que se pueda dar. Pero definitivamente, por ejemplo, para discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, es el sindicato mayoritario. La organización más representativa se concibe solo junto a otras organizaciones menos representativas. Para que pueda definirse la o las organizaciones más representativas, debe de ser posible la concurrencia de varias con igualdad de derechos e iguales posibilidades de éxito en cuanto a su calificación. Y decimos encontrar mucha crítica, pero en América Latina definitivamente utilizamos el sindicato de mayor número de afiliados. El sindicato más representativo ejerce
finalmente determinadas funciones exclusivas que fundamentalmente se refieren a la representación de la profesión ante organismos públicos o personas privadas y de regulación de las condiciones colectivas de trabajo para la profesión que el sindicato en cuestión represente. La sindicación obligatoria, ya hemos hablado a ustedes, aquellos estados o aquella doctrina de que únicamente era un sindicato, pues ya sabemos de que eso pues ya quedó en historia. Ya lo utilizaron los sistemas socialistas, los sistemas donde decían el proletariado al poder, que lo vieron desde el punto de vista de la toma del poder, pero actualmente en la mayoría del mundo y especialmente en Guatemala ya existe la pluralidad de sindicatos, no existe la sindicación obligatoria, no existe la obligación de afiliarnos a un sindicato. Entonces vamos lo que opinan los que utilizan los argumentos a favor de esta doctrina. Y hoy también les voy a pedir otro favor hoy. Quiero que van a participar, yo tengo aquí el nombre. El hecho de que yo le pida a usted que participe, por favor, no lo va a ver como mala intención, jamás hoy. Yo fui estudiante igual que ustedes y sé que muchas veces participar en clase nos cuesta, a uno no les gusta, pero que no se les olvide que ustedes van a ser abogados y notarios, que no se les olvide que la mayoría de juicios en Guatemala van a ser orales. Equivoquémonos nosotros acá, pero no nos equivoquemos en otras circunstancias. Así de que yo sí le voy a pedir de que cuando lo llame, pues colabore con nosotros. Primero, pues yo voy a tomar en cuenta esa participación y segundo, pues por supuesto, nos va a ayudar a conocernos, nos va a ayudar a... Deje que la voz se entrecorte, pues yo le digo a usted, le digo a usted porque pues sí, con tanto año de dar clases y aparte de eso, tuve algún tipo de preparación en ese sentido, pues, y sin embargo, yo les he contado a ustedes de que cuando Dios me dio la oportunidad de ser decano, cada vez que hacía un examen público, me ponía nervioso, me ponía muy nervioso, ¿eh? Así de que entonces le vamos a pedir por a la compañera, no sé si es por ahí, Ada Zuleidi. Ada. No está Ada. Vamos a ver, Adán Emanuel. Vamos a ver. Alejandra Marroquín. Sí están conectados los jóvenes. Se lo permitan. Aquí está Gerson. Pero ¿quién nos ayuda ahorita? Licenciado. Por favor. Leamos estos del A al C. Vean qué interesante porque estos son los que apoyan precisamente alguna de las teorías en cuanto a la representación. Por favor. Los que así opinan utilizan los siguientes argumentos a favor. Literal A, existe una mayoría de obreros no agremiados que resta fuerza al conjunto. Literal B, el haber obreros sindicalizados y otros que no lo son permite al patrono seleccionar a los trabajadores conforme a sus intereses. Detenete ahí. Espérate, va. Fíjate, pues en el segundo, bueno, primero está clarito, va. Y dice ellos que la ventaja de un sindicato único es que el problema es que aquellos que no están afiliados nos van a perder, nos van a hacer restarnos fuerza. Porque cuando veamos la huelga nos vamos a dar cuenta que hay una calificación, güey. Que fíjese que con la huelga, el sindicato, por ejemplo, hacemos todo el procedimiento de un conflicto colectivo. Llegamos a la huelga legal. ¿Sí? Fíjese que hay un conteo de trabajadores y tiene que ser la mayoría más uno del total de trabajadores de la empresa. Entonces, si hay más trabajadores que no están sindicalizados, por ejemplo, esa fuerza que la clase trabajadora va a tener, por ejemplo, en un movimiento como una huelga, esa institución de la huelga, pues se va a perder ese derecho que tenemos precisamente, que es un arma muy importante para exigir derechos al trabajador, al patrón. Los segundos, el segundo párrafo. Fíjese que el haber trabajadores sindicalizados y trabajadores no sindicalizados es un problema serio. ¿Por qué?
porque el patrón no lo va a utilizar de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, en países de Europa y países de por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, todavía se sigue utilizando el contrato colectivo. Guatemala realmente no utiliza el contrato colectivo. Todos nos vamos a dar cuenta, claro, pero nosotros participamos con los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Pero nos vamos a dar la diferencia en lo que opina Europa y lo que opina Estados Unidos en cuanto a la celebración de un contrato. Entonces, el problema aquí es que precisamente el derecho que tiene el patrón es decir, bueno, me conviene estar de acuerdo con el sindicato y eso va, hablando de un patrón, eso pues me beneficia a mí porque de otra manera me beneficia en intereses económicos, en intereses sociales de la empresa. O de repente no le conviene el sindicato, entonces lo que hace es comenzar a discriminar a los que están sindicalizados y al trabajador que no sindicaliza como premio, como algo por ser afín, le dará algún tipo de privilegios que no le da a los demás. Por ejemplo, le digo, en la remuneración, en la jornada de trabajo. Bueno, va a tratar entonces de perjudicar a la clase trabajadora dependiendo de los intereses que él verdaderamente le corresponda. Entonces, es la crítica, por eso dice la necesidad de que existe un sindicato. Veamos el C. Literal C. La huelga, como expresión colectiva de mejoramiento, fracasa por falta de unanimidad entre los obreros cuando no dependen de un sindicato las decisiones predominantes, quienes expresan argumentos en contra de la sindicación obligatoria, pienso que es de la sindicalización obligatoria, como es el caso de Alejandro Gallard y Forge, a la luz de un criterio meramente nacionalista, prescindiendo en absoluto de las consideraciones de vitalismo social. Piensa que el sindicalismo oficial obligatorio presenta una enorme superioridad sobre el sindicato espontáneo. Este dejaría de ser una manifestación viva para convertirse en un frío organismo oficialista. La sindicación obligatoria anula la libertad. Los fines de los sindicatos estarán predeterminados, sus autoridades vigiladas, su reglamentación impuesta, y lo que era un derecho se convierte así en un deber. Es como señala Mozart B. Russomano, la antípoda de la libre sindicación. La sindicación obligatoria implica el retorno al régimen de las antiguas corporaciones de oficio. Un sindicato obligatorio tiene el riesgo de ser un cuerpo sin voluntad y sin alma. Es las críticas que se le hacen, ¿va? Solo vamos a regresar a la huelga. Vean, en el artículo 243, dice, no podrá llegarse a la realización de una huelga. Y en el inciso B dice, bueno, ¿quiénes no son? Pero déjenme ver, estábamos, el 241, perdón. Para declarar legal una huelga, los trabajadores deben ajustarse estrictamente a lo expuesto en el artículo tal, agotar los procedimientos de cancelación y C, constituir la mitad más uno del total de trabajadoras que laboran en la respectiva empresa. Ese es el problema cuando tenemos trabajadores que la mayoría no están sindicalizados. Cuando nos vayamos a la huelga, que es un derecho de los trabajadores, no nos van a dar la huelga legal. ¿Por qué? Porque si no nos apoyan la mitad más uno de todos los trabajadores que laboran, estén no sindicalizados en la empresa, no vamos a tener derecho a ir a la huelga. Las cláusulas de exclusión. Estas hablamos de exclusión por ingreso y por separación. Aquí ya comenzamos con el problema de que se dan, que el patrono, por ejemplo, si usted, algunos dicen, bueno, si está sindicalizado, usted puede ingresar a trabajar a la empresa. Si no está sindicalizado, pues usted tendrá, vamos a ver varias teorías. Bueno, no le doy trabajo, o bien le doy trabajo y le doy un tiempo prudencial para que usted pueda afiliarse. Y vamos a ver toda una de teorías que se dan al respecto. Veamos la primera, la cláusula de exclusión por ingreso. Establece la obligación del patrono de contratar solamente a trabajadores sindicalizados. Por ejemplo, como estamos hablando ahorita de doctrina, esto se da en países desarrollados donde se celebra mucho contrato colectivo. Y en contrato colectivo, de una vez como se va a pactar, es un patrono, por ejemplo, con un sindicato de trabajadores, por ejemplo, de maquila. Entonces es un personal calificado.
Entonces, si usted no pertenece a ese sindicato, no va a trabajar porque directamente el contrato de trabajo colectivo lo realizó el patrono con el sindicato. Por separación, la obligación que tiene el patrono es despedir al trabajador que haya sido expulsado, separado o que voluntariamente se retire del sindicato. Entonces, imagínense, si usted pertenece, si él no pertenece al sindicato, pero por alguna circunstancia lo expulsaron o se retiró, pues va a perder su empleo. Esas cláusulas en Guatemala no se dan, ¿eh? En Guatemala no se dan. Las cláusulas de admisión y exclusión tuvieron un bello y noble origen, pero desde hace varios años se ha convertido en una de las bases del totalitarismo sindical y el totalitarismo estatal. Estos, como les digo, se utilizaron más que todo pues, en otras épocas, pero actualmente todavía posiblemente algunos países lo siguen utilizando. Yo creo que quedaron en el aspecto doctrinario porque la misma libertad sindical ya no nos permite tener ese tipo de discriminación. Veamos entonces, quienes más atentan contra la libertad sindical son las asociaciones profesionales. Quedemos clarito que cada vez que hablamos de asociaciones profesionales estamos hablando del sindicato. Al ejercer coacción sobre los trabajadores a fin de inducirlos a la afiliación y aceptar su disciplina so pena de perder el empleo. Entonces dice que ellos creen que este tipo de cláusulas de sindicales pueden precisamente perjudicar los derechos de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque podemos llegar al abuso de que la propia dirigencia sindical nos puede excluir por diferentes circunstancias, perder aún nuestro trabajo, por ejemplo, si fuera la iniciativa privada. En Guatemala, como les digo, no es aplicable, pero ordinariamente sí. Veamos entonces, por favor, Gaby, está por ahí Gabriela Domínguez para que me ayudes. Buenas tardes, licenciado. Sí, aquí estoy. Lo que está en Bien. pantalla, lo que está subrayado. Muy bien. Estas cláusulas pueden ser exclusión de ingreso o taller cerrado, close shop, en la cual el patrón se compromete a no admitir en su empresa a trabajadores que no están afiliados a la asociación que ha estipulado el convenio. Y cláusulas de taller sindical, union shop o de mantenimiento de miembros sindicales, maintenance of membership, mediante las cuales se otorga un plazo a los obreros para afiliarse al sindicato y se les impone continuar en el mismo hasta que dure el empleo. Va. Mírame, esta parte me interesa también, mira. Entonces dice el derecho norteamericano del trabajo. En el derecho norteamericano del trabajo no existe el derecho a ser admitido en un sindicato. La cláusula de exclusión de ingreso, es decir, el taller cerrado, close shop, fue también prohibida por la ley Taft-Hartley. ¿Sí? Uy. Ahí estamos. Uy. Bueno, entonces ahora nos vamos a lo que dice Néstor de Buen. Por favor. Néstor de Buen, después de analizar Solo sabes que, fíjate que me interesa porque en la práctica este párrafo que está escrito aquí por esta opinión de Guerrero se le es aplicable muchas veces a lo que sucede en los sindicatos. Y como pues estamos hablando de la parte positiva del sindicato, pero a veces quienes fallamos son los hombres como tales. Por eso vean qué valiosa esta opinión que da Guerrero. Lo que está en pantalla, donde dice opinión de... Muy bien. En opinión de Euquerio Guerrero, estas cláusulas, tanto la de admisión como la de exclusión, han sido un arma de lo más innoble en manos de algunos dirigentes sindicales, que por medio de ellas han satisfecho venganzas personales amedrentando a los trabajadores que no se pliegan a las consignas sindicales. Esa es una realidad, es una verdad. Ahora vamos que dicen esto de bueno, que está subrayado. Néstor de Buen, después de analizar las opiniones de nuestros tratadistas en pro y en contra de las cláusulas de admisión y de exclusión, así como de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ambas, concluye afirmando que la fuerza de los sindicatos no debe fundarse en el terror, sino en los resultados positivos de un esfuerzo persistente encaminado a la consecución de mejores condiciones de trabajo y de vida para sus integrantes. A pesar de que, según él, es innegable la constitucionalidad de la cláusula de exclusión, por separación, esta debe ser relegada e inclusive eliminada de la ley.
Ese tratadista dice que la legislación mexicana debe ser expulsada. Guatemala, te recuerdan que únicamente tiene lo que hemos hablado nosotros, aquella famosa cláusula de exclusión, cuando son representantes del patrón. O sea, vamos a ver que dice que definitivamente no solo si son cargos de dirección, cualquier jerarquía que se tenga en una empresa y que en la jerarquía, por ejemplo, Elmer represente intereses del patrono, él no puede pertenecer a un sindicato, no puede pertenecer a un sindicato. Entonces son unas cláusulas, si ustedes quieren, de exclusión, pero previamente van a ser calificadas por la Inspección General de Trabajo y deben de estar contenidas en los estatutos de los sindicatos. No puede ser una decisión arbitraria de ningún dirigente sindical. Tiene que estar en los estatutos y tiene que tener una aprobación de la Inspección General de Trabajo. Damos esta cláusula de exclusión. Requisitos para la aplicación de las facultades de las juntas. Vean, quienes pertenecen a los sindicatos y han visto la celebración de pactos colectivos de condiciones de trabajo, se recuerdan que una de las circunstancias que nosotros vamos a ver, uno de los artículos que casi están en todos los pactos colectivos, es que para discutir los asuntos o las controversias que se den, inicialmente existe, por ejemplo, una junta de personal. De hecho, quiero contarles que en la Universidad de San Carlos existe una junta de personal. O sea, las dificultades, si a mí me despiden, pues puedo acudir primero a la junta da por concluido muchas veces el aspecto, dependiendo de las circunstancias, pero existen las famosas juntas. Ahora veamos qué nos quiere decir este párrafo. Gaby. Okay. Entre los requisitos, cláusula de exclusión, requisitos para la aplicación de las facultades de las juntas. Entre los requisitos que son necesarios para que un trabajador sea expulsado válidamente de su sindicato, se encuentra el de que los hechos que motiven la expulsión estén previstos en los estatutos de la organización y queden debidamente probados. Por lo tanto, las juntas están facultadas para examinar si los hechos que fundan la expulsión tuvieron una existencia real y quedaron acreditados, y, en caso contrario, declarar que la expulsión fue indebida sin que esto entrañe intromisión de las juntas en la vida interna del sindicato. Sí, todo lo que tratan es decir, señores, queremos estas juntas donde definitivamente evitemos el abuso. Claro, cuando ellos hablan de que algunos consideran que sería una intromisión de esta junta en la vida, pero lo que también se quiere evitar es el abuso un poquito que se dé por venganzas, como lo decía el párrafo anterior, como lo dice Guerrero, de que muchas veces sean venganzas también, y eso se quiere evitar. Lo que se quiere es que los principios democráticos que inspiren el derecho del trabajo o el derecho del trabajo como un derecho humano, pues se respeten las decisiones de cada trabajador, de cada organización sindical. Ahora veamos los derechos de preferencia. Estos derechos pues, de preferencia, pues Guatemala los tiene totalmente prohibidos, ¿sí? No tenemos ningún tipo de derecho a darle... ¿Se recuerdan que, por ejemplo, cuando vean ustedes derecho mercantil, se van a dar cuenta que hay algunos socios, algunos accionistas que la sociedad les dan algún tipo de privilegio? Aquí nuestra legislación es clara que no hay privilegios ni siquiera por antigüedad, de ninguna clase, ningún tipo de preferencia. Entonces dice, el derecho de preferencia en este caso se otorga a una persona por inclusión de la ley para hacer efectivos ciertos derechos o con el fin de su elegibilidad para ser titular de un derecho en relación a otras personas que pudieran tener expectativas sobre el mismo. Estamos hablando prácticamente de la elección que se puede dar dentro de los sindicatos. Esta va a variar totalmente en relación a cualquier otra. Aquí lo que vamos a tratar de buscar los principios democráticos donde se respete la voluntad de las mayorías. Los derechos de preferencia, por supuesto, fueron declarados por la ley vigente en México, por ejemplo. Sin embargo, Néstor Rehuen, que es un buen tratadista, vean lo que dice, lo que considera él que se constituyen estos derechos de preferencia o de antigüedad, estos privilegios que en doctrina quieren darle a algunos sindicatos. Por favor, Gaby. Para Néstor Rehuen, los derechos de preferencia y de antigüedad son los instrumentos jurídicos de la desigualdad.
por supuesto. Ahora veamos formas de sindicación. Aquí ya vamos a ir viendo nuestro código. Voy a pedirle favor ahí a Elmer. ¿Estás por ahí, Elmer? Sí, licenciado, aquí, por aquí ando. Mírate el 215, lo lees despacio. Okay. Esa es una de las clasificaciones. Lo que va a leer Elmer ahorita es la clasificación de los sindicatos por su composición. Ok. Artículo 215. Los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos y en, literal A, gremiales, cuando están formados por trabajadores de una misma profesión u oficio o si se trata de patronos de una misma actividad económica. Literal B, de empresa, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios, numeral 1 en una misma empresa, 2 en 2 o más empresas iguales. Literal C, de industria, cuando están formadas por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria y representan la mitad más uno de los trabajadores y o empresarios de esa actividad. Bueno, ya esa es una clasificación que tenemos. Ahorita que vamos a ver esta parte doctrinaria, yo entre paréntesis le puse qué tipo de sindicación es en Guatemala, si es de empresa, si es gremial o es de industria. Ah, bueno, también puede ser de trabajadores independientes, puede ser de federaciones o confederaciones. Entonces vamos a estas formas de sindicación para la creación de sindicatos o de organizaciones sindicales. Por ejemplo, la sindicación horizontal, perdón, la vertical. Vamos con la vertical. Nuestra legislación a esta sindicación vertical le llama de empresa. Consiste en los sindicatos formados por los trabajadores de una empresa, sin importar su profesión u oficio, y su ámbito de ejercicio será dentro de la misma, y sus decisiones beneficiarán a la totalidad de los trabajadores. Esto nuestra legislación lo tiene precisamente como sindicación de empresa. La sindicación horizontal son sindicatos formados por trabajadores del mismo oficio o profesión, sin importar la empresa. También se les denomina sindicatos gremiales. Guatemala lo tiene como la sindicación gremial. Sindicación por industria, formado por trabajadores de varias profesiones y oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria. En Guatemala también se les denomina de industria. De trabajadores independientes, sindicación de trabajadores independientes, son aquellos formados por trabajadores no asalariados y los constituyen los trabajos artesanales. En Guatemala les denominamos no asalariados. Y se dan cuenta, por eso encontramos varios sindicatos de carácter independiente. De hecho, me recuerdo que había un sindicato, no sé si todavía existirá, un sindicato, por ejemplo, de limpiabotas. Hay un sindicato de limpiabotas en Guatemala. Sindicación compleja, con sindicatos que constituyen federaciones y federaciones que constituyen confederaciones. En Guatemala podríamos hablar de sindicato, de federación o confederación. Sindicación territorial, puede ser local, regional, nacional e internacional, constituidos por sindicatos nacionales y asociaciones internacionales. La famosa cláusula de preferencia. Aquí sí vamos a ver dos clases de libertades, la positiva y la negativa. La positiva la vamos a ver Canadá y Estados Unidos. La negativa vamos a ver España y Francia. En Canadá se van a dar dos aspectos bien valiosos aquí, bien valiosos. Me interesa que le pongamos mucha atención a una de estas que habla precisamente de la parte religiosa. Quiero decirles de que en este tipo de cláusulas de preferencia sindical, cuando se celebran contratos colectivos, más que todo Canadá, Estados Unidos, Francia y España, estamos hablando en la celebración de contratos colectivos. En Guatemala yo les he dicho a ustedes que existe en la legislación el contrato colectivo de trabajo, pero que es una institución que no se utiliza. En países industrializados se utiliza porque los sindicatos están conformados
por ejemplo, con trabajadores especializados en la construcción, posiblemente en tejido, en textiles, en la educación, pero tantos sindicatos que pueden haber, que sus agremiados, sus afiliados, precisamente son expertos en determinados temas. Entonces, las empresas, por ejemplo, para no tener que andar buscando, haciendo ofertas de trabajo de diferentes maneras, lo que hace es contratar un sindicato, que el sindicato se encargue. Entonces vamos a ver un sinnúmero como Canadá, pero me interesa que Canadá respeta la libertad de culto. ¿En qué sentido? Vamos a leer ahí y van a ver que dice que, por ejemplo, si usted por su religión no le permite ingresar a un sindicato, entonces va a haber un convenio entre el patrono y el trabajador que no se va a discriminar, que si por cuestiones religiosas usted pertenezca o no al sindicato. También habla de la cuota, que otorgan los trabajadores afiliados. Y dice que, por ejemplo, nosotros podemos estar otorgando, estamos afiliados, pero nosotros queremos que nuestro dinero no vaya para gastos del desarrollo propio del sindicato, que por cierto quiero decirles que cuando veremos los estatutos, quiero decirles que tampoco la ley permite que los sindicatos puedan gastarse sus recursos, los aportes que dan sus afiliados, ya sean las cuotas ordinarias o extraordinarias, tienen ellos limitación, y eso lo vamos a ver precisamente en los estatutos que ellos tienen, y especialmente cuando nosotros veremos la minuta que se encuentra en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, entonces nos vamos a dar cuenta que sí tienen ellos en qué rubros deben de gastar los fondos que perciben con las cuotas sindicales. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que dice que usted como miembro de un sindicato en Canadá, usted puede pedir que ese dinero no se le otorgue al sindicato, sino que se traslade a una entidad caritativa debidamente registrada y, por supuesto, ya previamente hubo un convenio entre el sindicato y patrono para que si es, por ejemplo, el trabajador Elmer quien quiere que ese dinero vaya a esa entidad, pues llegue a ese lugar y lo permite la legislación. Veamos qué pasa en Canadá, por favor. Gabriela. Canadá. Dice, permite incluir en los contratos colectivos las cláusulas siguientes. 1. Imponer como condición de empleo la adhesión a un sindicato determinado. 2. Preferir en materia de empleo a los adheridos a un sindicato determinado. 3. Permite a los sindicatos la colocación de empleo. En este caso, el sindicato tiene la obligación de dictar reglas y aplicarlas de manera justa y no discriminatoria. Dichas normas deben ser anunciadas en carteles que se encuentren a la vista en todo local del sindicato o donde se reúnen habitualmente las personas que buscan empleo. 4. A solicitud del sindicato, la obligación del empleador de descontar del salario el importe de la cuota sindical a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. No obstante, el trabajador puede rehusar formar parte de un sindicato u otorgar su cuota sindical cuando aluda a motivos religiosos, siempre que el monto equivalente sea entregado a un organismo de caridad registrado y aceptado a la vez por el empleador y el sindicato. Vean qué interesante esa parte en Canadá. Y claro, también, si se dan cuenta, pues, se dan muchas circunstancias para ustedes. Primero, que van a contratar únicamente a los que estén adheridos a un sindicato. Pero también puede ser la negativa o en caso de que, por ejemplo, es un sindicato, en la empresa posiblemente necesiten 100 trabajadores y que el sindicato únicamente lo conformamos 80 trabajadores, facultan al sindicato a constituirse en agencia de empleo, en colocación de empleo. Claro, dicen que no puede haber discriminación y que aparte de anunciarlo en el sindicato, tienen la obligación, como son países que ustedes han observado en algunas documentales, que hay lugares donde normalmente se mantienen trabajadores en lugares donde nos contratan casi siempre en forma diaria o en forma semanal, pero ahí les están exigiendo que sea público. Y lo que hemos hablado en relación a los ingresos o por gestiones religiosas de pertenecer a un sindicato. Estados Unidos
es un poco diferente. Pero vamos, ¿qué pasa en Estados Unidos? Vamos de una vez al inciso A. 1. Talleres preferenciales. El patrón no conviene en dar preferencia en el empleo a los miembros de un sindicato, aunque sigue contando con la facultad de contratar a trabajadores que no estén afiliados. 2. Mantenimiento de afiliación. Se exige a los empleados afiliados al sindicato que mantengan su afiliación, mientras que los empleados que no estén sindicalizados y los de nuevo ingreso no tienen por qué afiliarse. 3. Talleres exclusivos con empleados afiliados al sindicato Union Shop. Se exige a todos los trabajadores como a los de nuevo ingreso que se afilien al sindicato después del transcurso de cierto tiempo, aunque se permite que el patrono contrate a trabajadores que no sean miembros del sindicato. 4. Talleres cerrados, closed shop. En este caso se exige a los trabajadores sigan perteneciendo al sindicato y los que no son parte de este y los de nuevo ingreso se afilian obligatoriamente al sindicato. Y 5. Cuota sindical obligatoria, check-off. En este caso, el empleador tiene la obligación de deducir del salario del trabajador las cuotas exigidas por el sindicato. Bueno, si se dan cuenta, Estados Unidos va a variar. De hecho, cuando ustedes ven el segundo, talleres preferenciales, dice el patrón no conviene en dar preferencia de empleo a los miembros del sindicato, aunque sigue contando con la facultad de contratar trabajadores que no estén afiliados. Si se dan cuenta, en Canadá le dan la oportunidad al sindicato de constituirse en una agencia de colocación de empleos. En Estados Unidos no, dice que es el patrono el que toma la decisión. Bueno, ya firmamos, ustedes no tienen suficiente personal, yo voy a contratar el que hace falta. Los otros dicen que también el famoso lo de mantenimiento. Dice, mientras que los empleadores o los empleados, sí, no, los empleados, perdón, no estén sindicalizados y los empleadores no tienen por qué afiliarse. O sea, mantienen o exigen que si, por ejemplo, nosotros entramos a trabajar y éramos sindicalizados, debemos de permanecer en el sindicato. Pero si usted ingresó como nuevo y no está afiliado, pues va a seguir trabajando en la empresa. Entonces, ahí está cada uno de los talleres que ya le dio lectura. Veamos hoy la libertad negativa. Esta se va a dar exactamente en España y Francia. ¿Qué es lo que dice la libertad negativa? Dice, señores, nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. O sea, para el empresario, para el patrono en España, dice, señores, aquí aunque yo celebre un contrato colectivo, nadie está obligado a estar afiliado a un sindicato. 2, no puede existir discriminación en el empleo por razones de afiliación. O sea, la empresa va a publicar. De hecho, yo les quiero decir que Francia y España, hemos hablado cuando dimos derecho individual del trabajo, la parte sustantiva, hablamos, recuerdan de que, por ejemplo, Francia y los países en Europa tiende a desaparecer el contrato colectivo, regresan a la contratación individual porque están apostando a la productividad. Están apostando precisamente a que si Ana Leticia Guillén es trabajadora, pues le vamos a pagar únicamente las horas efectivas de trabajo, la productividad. Ella puede tomarse 2 horas para el almuerzo, pero si no produce para la empresa, no tenemos por qué pagarle ese tiempo. Entonces está regresando a la modalidad del contrato individual. Por eso ustedes ven que dice, no puede existir discriminación en el empleo por razones de afiliación. Nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que contengan discriminaciones favorables o adversas por razón de afiliación. De hecho, dice que, bueno, ya no hay contratos, señores, hay convenios colectivos donde se pactó que solo únicamente había una cláusula que son los sindicalizados. Dice que esas son nulas en España. En Francia, prohíbe a los empleadores tomar en cuenta la pertenencia a un sindicato o el ejercicio de una actividad sindical para tomar decisiones en lo concerniente a la contratación. Vean, acá es un poco más amplio en Francia. Dice, señores, no vamos a tomar en cuenta, usted patrono no debe tomar, ni siquiera debe tomarse la molestia de pedir si pertenecen o no a un sindicato. Eso es nulo
Eso no es válido aquí en Francia. Pero también la repartición en el trabajo. Bueno, resulta que hay unos que están sindicalizados y otros no. También dice el señor patrono, usted no puede, tiene prohibido hacer discriminación en la repartición del trabajo, en las atribuciones que usted le va a otorgar a los trabajadores. Usted no puede decir, como no está sindicalizado o pertenece a un sindicato que yo formé, lo voy a tener en mejores condiciones en cuanto al trabajo. Eso no se permite en Francia. Tampoco hay discriminación por la formación, ya sea la capacitación técnica o profesional de los trabajadores. O sea, no se trata de que, mire, usted lo va a especializar porque no pertenece al sindicato. O al inverso, ¿no? Señores del sindicato, aquí están estas becas para profesionalizar a los trabajadores y que el sindicato diga, bueno, yo únicamente ofrecer a mis afiliados. Eso no se permite, está prohibido en Francia. La remuneración. Tampoco se prohíbe que se haga discriminación entre sindicalizados o no sindicalizados. Bueno, usted lo voy a favorecer porque por mis intereses yo lo necesito a usted. Entonces usted, por ejemplo, Álvaro Eduardo y Alejandro Álvarez ejecutan el mismo trabajo, pero uno es sindicalizado y el otro no. El patrono puede tomar la decisión de estar con uno de los dos y mejorar el salario de uno de los trabajadores. Eso está prohibido porque tiene que haber derecho de igualdad. El otorgamiento de prestaciones sociales, las medidas disciplinarias y el despido. No puede haber discriminación en ese sentido si está o no está usted sindicalizados. Ahora sí quisiera pedirles que tengan el código, pero quisiera que me apoyaran porque ven que vamos como 5 alumnos y no aparecieron. Solo quiero preguntarles, ahí vamos a ver. Álvaro Eduardo, ¿estarás por ahí, Granillo? Ingeniero, sí, licenciado, dígame. Espérate, entonces, Alejandro Álvarez. No, bueno. Ana Leticia. Licenciado, yo solo quería comentar algo. Dime. Fíjese que en Estados Unidos está ingresar a un sindicato es algo difícil y contrario a lo que usted explicaba de lo que sucede en Francia y en España, en Estados Unidos tienen la remuneración, pues el dinero que se gana es más alto si está en un sindicato. En Estados Unidos se le llaman labor union o en español le dicen unión al sindicato, que es la traducción, ¿verdad? Y no puede trabajar alguien que no esté sindicalizado, que no esté en la unión. Y, por ejemplo, en la unión de transportistas, ¿verdad? Y tienen una clasificación, van de un nivel del 1 al, digamos, al 5, por dar un ejemplo, ¿verdad? Los que tienen la clase más alta, pues, en ejemplo, los profesores de la USAC, ¿verdad? Son los que tienen el derecho a trabajar más. Y ahí van a llamar a los que la siguiente clase y así, hasta que se terminan todos los trabajadores que están dentro de la unión o el sindicato. Entonces puede ingresar a alguien. Y para ingresar a la unión o sindicato se necesita hacer un cierto número de horas trabajadas. Y eso es solamente durante un año. Si en el año no se logra hacer esa cantidad de horas, pues vuelve otra vez de nuevo a empezar al siguiente año. Y para empezar a hacer las horas, pues le tiene que dar la oportunidad un patrono, ¿verdad? Para que cuando ya no estén las personas sindicalizadas, puedan llamar a una persona nueva, ¿verdad? Y así le dan 2 o 3 días. Lo que pasa hay una gran diferencia en salario. El salario, pues, de un sindicalizado puede llegar hasta 50, por ejemplo, en California puede llegar a $50 por hora, mientras el que no está sindicalizado, el salario mínimo es $15, creo que está $15.50 la hora, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia. Sí, pues, lo que pasa es que acuérdate que países como Estados Unidos y Canadá siguen utilizando el contrato colectivo. Entonces, si el contrato colectivo también, por lo que nos explicó Elmer, ahí miren qué interesante. Los sindicatos son especializados. Por ejemplo, cuando Elmer dice, este sindicato de pilotos del transporte
pues tenemos la clasificación del 1 al 5, me imagino que está dependiendo del tonelaje o lo que van ellos a utilizar como vehículo. Tienen una buena clasificación, una buena capacitación, tienen obreros debidamente calificados los sindicatos. Por eso, si se dan cuenta, él nos hace el comentario que para poder ingresar a un sindicato no es tanto voy a pagar o no voy a pagar la cuota, voy a hacer, no. Exigen, por ejemplo, que tenga determinadas horas de haber laborado como piloto para poderlo incorporar. Le dan plazo, le dan tiempo, como dice el MER. Y si no se da, pues no te afilian. ¿Por qué? Porque siguen manteniendo como la calidad. Decirle, señor empresario, nosotros vamos al sindicato de pilotos de transporte pesado, vamos a movilizar la carga, por ejemplo, de tal a tal lugar, y el empresario está consciente que ese sindicato tiene mano de obra calificada. Por eso es importante lo que Elmer nos hace el conocimiento ahí, porque Elmer viene a confirmar que para poderme afiliar debe haber trabajado determinadas horas al año, y si no las tiene, no lo van a afiliar. La ventaja del trabajador, la diferencia de que tiene en Estados Unidos, imagínate, de 50 a 15 horas, de 50 que sale la hora a 15 horas la hora, es una variación tremenda. Y no te olvides, Elmer, que cuando nosotros hemos visto la historia del derecho colectivo del trabajo, cuando hemos visto la historia del trabajo, mira qué valioso es cuando hablamos nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el mismo Estado le dijo, señores, los sindicatos son parte del capitalismo. Lo que usted tiene que ver es que ideológicamente no vayan a tomar otra conducta, más que el sindicato debe saber que es parte y pertenece a un sistema capitalista. Porque imagínate, la teoría general en el mundo es que los sindicatos a través del proletariado van a tomar el poder. Los gringos tienen sindicatos, imagínate el sindicato, es puro beneficio económico. Él me está hablando de la diferencia entre una hora del sindicalizado y lo que le pagan al otro. Es abismal la diferencia. Entonces Estados Unidos crea los sindicatos y les hace ver a los empresarios que los sindicatos son parte del capitalismo. Entonces los sindicatos preparan, capacitan técnica y profesionalmente a sus trabajadores. Es muy buena tu aportación, ¿oíste? Vamos a ver los sindicatos. Hoy sí quiero que todo el mundo tenga el código. Yo te voy a pedir por favor ahí, Álvaro, por favor, estás ahí pendiente. Vamos a ver, Ana Leticia Guillén, ¿estarás por ahí? Sí, Álvaro y Ana Leticia, después Ana Lucía Castillo. sí, licenciado. Ahí estás pendiente, y Ana Rebeca Flores. Entonces vamos a comenzar ahorita con Álvaro. Álvaro, vamos a ver hoy, miren, vamos a ver ahorita, ya comenzamos a ver los sindicatos, ya terminamos el sindicalismo, ya terminamos la libertad sindical, hoy entramos al sindicato. En cada ocasión que nosotros escuchemos la palabra asociación profesional en materia laboral, estamos precisamente escuchando los sindicatos. La etimología, principios democráticos, política de defensa del sindicalismo, definiciones, clasificación, objetivos, formación y afiliación y requisitos. De ahí creo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con la etimología, por favor, Álvaro. Etimología. Sindicato, palabra de origen griego, sin, que significa con, y dike, que significa justicia. De ahí se deriva la palabra griega síndicos y la latina syndicus, que en términos generales significan la persona que de algún modo administra justicia o vela por los intereses de alguien. Esa es la etimología. Ahora veamos los principios democráticos. Todos los sindicatos deben de regirse por principios democráticos. Por ejemplo, el respeto de la voluntad de las mayorías, el voto secreto, el voto por persona. Pero ¿qué pasa en Guatemala? En el 207 el legislador dejó previsto algo bien valioso. Guatemala creo que hemos ido superando en la parte del analfabetismo, hemos ido superando muchísimo, yo creo eso. Seguimos siendo un país pues que tenemos mucho problema en cuanto a la educación. Yo le garantizo que años atrás, por ejemplo, a pesar de que Guatemala fue los primeros que logró, uno de los países que logró el sufragio universal, el derecho a elegir y ser electo,
Sin embargo, la educación ha sido un tema sumamente delicado en Guatemala. Creo que se ha avanzado muchísimo, pero todavía nos falta mucho por hacer. Entonces, en el segundo párrafo de este artículo vamos a encontrar nosotros de que se dejó previsto de que si por cuestiones de esta naturaleza había una elección, podía buscarse cualquier otro sistema. No el voto secreto ni el voto por persona, sino cualquier otro sistema, por ejemplo, levantar la mano o cualquier otro sistema que se pudiera dar. También estableció que los asuntos que son de trámite lo podemos hacer no con todo este procedimiento, sino también con otro procedimiento, como podría ser levantar la mano. Pero por favor, Álvaro, léete el artículo 207. Principios democráticos de un sindicato. Artículo 207 del Código de Trabajo. Los sindicatos se deben regir siempre por los principios democráticos de respeto a la voluntad de las mayorías, del voto secreto y de un voto por persona. Sin embargo, cuando el voto secreto no sea practicable por razón de analfabetismo u otra circunstancia muy calificada, pueden tomarse las decisiones por votación nominal y, en los casos excepcionales en que se trate de asuntos de mera tramitación, es lícito adoptar cualesquiera otros sistemas de votación rápidos y eficientes que sean compatibles con los principios democráticos. En el caso de que algún miembro del sindicato ocupara algún cargo político remunerado, procederá a la suspensión total de la relación de trabajo mientras dure dicha circunstancia. Inciso A, respeto a la voluntad de las mayorías. Inciso B, voto secreto. Y inciso C, un voto por persona. Bueno, vean el último párrafo. En caso de que un miembro de un sindicato para algún cargo público remunerado, procederá a la suspensión. Se recuerdan que la suspensión la vemos desde dos puntos de vista, individual y colectiva, ¿sí? Y tanto la individual como colectiva pueden ser parcial o pueden ser total. Acá está hablando de un cargo público. Yo tengo derecho ahora a preguntarle, por ejemplo, que Álvaro Eduardo Granillo optó por vamos a ver quién optó por un cargo público. Él va a pertenecer siempre al sindicato, le van a aplicar la suspensión individual, pero el derecho de pertenecer a ese sindicato no se lo pueden vedar. Él va a seguir perteneciendo al sindicato. ¿Querías decir algo, Gabriel? Sí, buenas tardes. Fíjese que yo tuve conocimiento, no voy a decir la institución, pero ellos era jefe jurídico en esa institución y quiso formar un sindicato, pero él ostentaba un cargo público, pero bajo el contrato 029. Y se lo rechazaron y se dieron cuenta en la institución y lo despidieron a quienes querían formar el sindicato. O sea, cuando usted dice que una persona ostenta un cargo público o político, no puede formar un sindicato entonces. No. Mira, pues, Gabriel. Ajá. Primero, el derecho a que esté sindicalizado. En Guatemala solo tenemos una prohibición, ¿oíste? Y es que vos sos trabajador. Si vos representás intereses del patrono, no puedes pertenecer a un sindicato ni formar un sindicato. Si vos tenés cargo de dirección, tenés cargo de confianza, tenés cargo de representación, tampoco puedes pertenecer al sindicato. Claro, te recuerdas que lo vimos en una clase, que eso es en los estatutos del sindicato, y dos, debe ser debidamente aprobado por la inspección. Con lo que me estás planteando, esto se ha dado mucho, ¿viste? Y yo te digo, nosotros los guatemaltecos, estoy convencido de que Dios les va a ayudar para que se gradúen de abogados, y el día ya que nos tratemos ya como colegas, fíjate que ahorita me dio el lujo de decir, bueno, que Gabriel va, Ana Leticia, Ana Lucía, pero ya dentro de unos 5 años ya vamos a hablar de sin licenciada, sin licenciado, ese va a ser nuestro ley. Fíjate que el 029, sabes que es bien discutido en Guatemala. Entonces, más adelante vas a ver, ¿oíste? Por eso vas a ver que hay sindicatos de empresa, hay sindicatos gremiales y sindicatos de industria. Entonces, claro, vos puedes formar, ¿viste el de industria? Sí. Y lo vamos a volver a leer. Si querés te detenés y te vas a dar cuenta
que otro error que cometemos nosotros es qué sindicato vamos a formar. Fíjate que todo esto, por eso miren ustedes, los 86 conectados, quiero agradecerles. Yo quiero que aprendan conmigo, de veras, no se preocupen por la nota, cualquier cosa hacemos. Pero aprendamos juntos. Vean la pregunta de Gabriel. Porque primero nosotros tenemos, cuando usted esté formando un sindicato, usted tiene que estar entendiendo bien clarito qué clase de sindicato está formando. Si es un sindicato campesino o si es un sindicato urbano. La primera clasificación general. Luego vas a encontrar por su composición. Dice que hay gremiales. Oíme, Gabriel, gremiales. Puede ser solo de abogado, ¿va? Oíme, Ok. de empresa. Pero para ser de empresa hay ciertos requisitos, Gabriel. Fíjate que si me das del director de asuntos jurídicos, ¿será que no es trabajador de confianza? Claro que es trabajador de confianza. Sí, claro. 2, era 029. Ujú. Oíme, vamos a, no sé si está conectado, le voy a dejar este tema a Lizalan, pero yo lo hemos visto juntos, ¿oíste? Vas a ver que en Guatemala lo que tenemos nosotros es que ser claros cuando vamos a formar un sindicato, ¿qué sindicato vamos a hacer? Porque si no te equivocas, estás haciendo uno de empresa cuando vos tenés prohibición. Tú te lo van a rechazar. Y seguro la represalia va a ser el despido. Correcto. Por eso, me parece cuando hablamos de que si nosotros vamos a formar un sindicato, tenemos que ser tan hábiles que inmediatamente tenemos que mandar la copia a la Inspección General de Trabajo para no tener la represalia del despido. Ningún patrono en Guatemala, ni incluyendo entidades estatales, si viene que estás formando un sindicato y no lo agilizas y lo haces correctamente, te despiden. Te despiden, Gabriel. Sí, Yo te garantizo que diga, ahí lo despidieron. Sí, le rescindieron su contrato y vámonos. Y digamos que eran 5 los que estaban juntando a la gente y a los 5 para afuera. Pues. Sí, O sea, sí. Y estás hablando de entidad del Estado. Sí, es una institución del Estado, o sea, y igual pues, o sea, no entiendo, o sea, yo no entendía el por qué, a mí me dijeron, nos metemos, y yo le dije que no, pues, ¿verdad? Porque yo quería mantener mi empleo, pues, ¿verdad? Porque no se puede arriesgar, ¿verdad? Y yo, la verdad, licenciado, la verdad no estoy de acuerdo con los sindicatos, esa es mi perspectiva personal, ¿me entiendes? Está bien. Pero como le digo, entonces sí se los rechazaron, nos despidieron y todo quedó así, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces yo decía... Mira, Gabriel. Ajá. Mira, yo quiero que... yo respeto tu opinión, respeto tu decisión. Que sea una encuesta, te garantizo que la mitad no creen en sindicatos. Pero óyame, jóvenes, el problema que nosotros hemos tenido es el siguiente. Vamos a ver alguien que está ahí comentando, pero vamos a tratar de agilizar un poco esto para que podamos ver nada más. Dice Alan, una vez fui a una oficina del Estado, llegué que había otra institución. Sí. Es que mira, pues, los jóvenes, lo que se da en esta circunstancia es el abuso. Por eso, fíjense que no lo tenía subrayado, se dan cuenta cuánta dirigencia sindical hay que por venganza, por diferentes motivos, a veces quieren expulsar a alguien de un sindicato. Entonces, por favor, el sindicato como institución es maravillosa. Lo que no hemos aprendido a ser justos con la organización somos los propios dirigentes sindicales. Y eso es lo que Gabriel y todos tenemos una imagen. No, yo no estoy de acuerdo con el sindicato. No estoy de acuerdo con el sindicato por esto, esto y esto. Pero si te das cuenta, más falla la dirigencia sindical que lo que vamos a aprender hoy que es un sindicato. Bueno, pero vamos a avanzar un ratito hoy. Política de defensa del sindicalismo. El artículo 211, que alguien me lo lea ahí rapidito. Ahí estamos. Estudio, mejoramiento, ¿y qué dice? Y protección de sus intereses económicos y sociales. Ese es un sindicato. Lo que Gabriel, y yo entiendo, Gabriel, y la mayoría de ustedes que dice, no, Livio, no creo en un sindicato. No, Gabriel, cuando terminemos de ver los sindicatos conmigo, te vas a dar cuenta de que la institución como tal es buenísima. Lo que no estamos mal, los que estamos mal somos nosotros. Bueno,
Y dice, el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y bajo la responsabilidad del titular de este, o sea, el señor ministro, debe trazar y llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo, de conformidad con estas bases. Garantizará el ejercicio del derecho de libertad sindical. Todo lo que hemos hablado de la libertad sindical está obligado el Ministerio de Trabajo, el Ejecutivo y bajo la responsabilidad del señor ministro de garantizarnos el ejercicio de nuestros derechos. El afiliarnos o no afiliarnos, el retirarnos de un sindicato, no nos pueden discriminar por si pertenecemos o no a un sindicato. Todo lo que hemos visto está obligado el Estado de protegernos. Tomará las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización. De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala, el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. Claro, hoy vamos a ver nosotros, por ejemplo, te digo, está un decreto ahí que vamos a ver nosotros quiénes no se pueden sindicalizar, quiénes tienen prohibición en Guatemala para formar un sindicato. Mantendrá un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para los trabajadores que deseen organizarse sindicalmente y divulgará las leyes de trabajo y previsión social en forma periódica. Eso no lo hace el Ministerio de Trabajo. Gabriel, con lo que me estás diciendo, si el licenciado acude directamente a la dirección que corresponde, que es la Dirección General de Trabajo, tiene la obligación de conformar con el 211 de haber asesorado al IC y a las personas que están deseando formar un sindicato. Pero no lo hace el ministerio. ¿Por qué? Porque si te das cuenta hay conflicto de intereses. El Ministerio de Trabajo es parte del Ejecutivo y mientras menos sindicatos existan, vos sabés que las posibilidades son diferentes. Eso es lo digamos, lo que usted dice, el conflicto de intereses, muchas veces tal vez uno lo hace bien, pero le encuentran alguna falla y dicen, claro, no sabe qué, claro. ¿verdad? No, mira, Gabriel, yo te garantizo que cuando ya miremos la formación propia de un sindicato, te vas a dar cuenta que es todo tan rápido. Fíjate que tienen plazos para resolver inscribirte el sindicato, bajo la pena que si el director general de trabajo no lo hace, lo van a despedir. Pero voy a avanzar un poquito ahí. Promoverá la consulta y cooperación de las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores que usen de derecho y libertad sindical. Definiciones, pues ya la leímos. La mexicana, si se dan cuenta, exactamente a la de nosotros. En el derecho inglés cambia. Toda agrupación transitoria o permanente. Ahí ya permiten que también hay sindicatos transitorios. Mario de la Cueva ya lo amplía como un tratadista. Dice, señores, el sindicato, o sea, la acción de trabajadores o de patronos, de una misma profesión, oficio, especialidad o de profesiones, oficios o especialidades similares o conexas, constituidas bajo el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes. Ya aquí ya te habla de las actividades conexas. Me gustaría cuando ustedes tengan tiempecito, revisen en internet y se van a dar cuenta cómo se llama, por ejemplo, el sindicato de trabajadoras de casa particular y vean lo demás que dice ahí. Y van a encontrar un sinnúmero ustedes la palabra conexas o actividades comunes. Eso es importantísimo. Entonces, la clasificación en el 206, Marvin, ¿estás por ahí? Bueno, sí, Marvin. Pero acuérdate, Marvin, que sí, esa es la clasificación del 206. El 215 te los va a definir por su composición de empresas, gremiales y de industria. Marvin, léete el 206, por favor. El 206. 6. Sí, sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas, o personas de profesión u oficio independiente, cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero. Por el otro lado, son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior.
Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos. Fíjate, pues, Fanny, pregunta de examen ustedes. Si yo les preguntaría a ustedes qué es un sindicato, defíname un sindicato urbano, ¿qué me dirían? Lo que quiero hacerle pedir es de que, por favor, si yo les llego a preguntar eso, no vayan a poner, si yo les digo, defíname qué es un sindicato urbano en Guatemala. Usted no me puede poner, son los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Esa no es una definición, ¿sí? Lo que le está diciendo la ley es de que, por favor, tenga cuidado mire lo que es un campesino y usted busque la definición de lo que es un urbano. La gran clasificación en Guatemala es en campesinos y urbanos. Pero no te olvides que también hay su clasificación por su composición, y ya dimos lectura al 215, de empresas, gremiales y de industria, que es lo que estamos hablando con Gabriel. Gabriel, si nosotros los abogados, nosotros como abogados, todos nosotros, queremos formar un sindicato, lo queremos hacer, por ejemplo, de empresa, y no calificamos dentro de ellos. Sí, entonces puede ser que nosotros lo teníamos que haber hecho gremial. Eso cambia, eso cambia. Lee el 215. Y luego esta definición doctrinaria que sí me gusta que la tengamos bien clara y precisa. Hemos escuchado a nosotros en el quehacer diario, vamos a escuchar cuando usted sea abogado, en el entorno que usted se movilice en su trabajo, el sindicato blanco, el amarillo y el rojo. El sindicato blanco es un sindicato que ha perjudicado enormemente. Por eso, Gabriel y los muchos que no creen en sindicato, tenemos que conocer todo esto, Gabriel, para que nosotros, el sindicato como institución, la tengamos tal como lo dice la ley. Los dirigentes hemos sido los malos, pero no el sindicato como institución. Vean que sí. Fíjate, pues el sindicato blanco. Vean, el campesino da lectura del 215, gremiales cuando están formados por trabajadores de una misma profesión o oficio, o si se trata de patronos de una actividad económica, que son los horizontales. De empresa, cuando estén formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en una misma empresa o en dos o más empresas iguales. Eso lo vamos a discutir también. De industria, cuando están formados por varias profesiones que sean de la misma industria. Bueno, no, fíjate, Mario, no tanto el sindicato de maestros, porque el sindicato de maestros puede ser de empresa. Eso lo vamos a discutir también. Pero mira, pues, vamos a empezar. Entonces, estamos por su composición, tenemos una clasificación de empresa, gremiales y de industria. ¿Sí? Por su naturaleza, en campesinos y urbanos. Por su composición de empresas, gremiales y de industria. Pero veamos hoy qué es un sindicato blanco. Es el sindicato creado por el patrono para auxiliarse de las relaciones laborales con sus trabajadores. La dirigencia sindical recibe órdenes del patrono. Gabriel, eso es lo que ha pasado en Guatemala, que hay mucho sindicato blanco, mucho sindicato que el patrono viene y organiza a los trabajadores para que formen un sindicato de trabajadores. Pero dime, la dirigencia sindical recibe órdenes del patrono. ¿Qué derechos va a defender de la clase trabajadora? No, Alan, ahí eso es aparte, ¿viste? Eso es aparte. Ese es un tema que lo vamos a ver también, ¿viste? El sindicato amarillo, fíjate, pues, lo formamos los trabajadores. Pero dime, cada vez que hay un bendito conflicto, siempre vamos a favorecer al patrón, nunca al trabajador. Mira este tipo de sindicatos que existen en Guatemala, existen en todo el mundo, en América Latina. Es formado por trabajadores, pero buscan la colaboración, coordinación y armonización entre intereses de patronos y trabajadores. Trate de buscar la conciliación entre las partes. Oíme, tratando siempre de favorecer los intereses del patrón. Imagínate, vos lo hicieron trabajadores, pero siempre que hay un conflicto, van a resolver a favor del trabajador. No podemos decir la palabra, pero la verdad te digo, estos dos sindicatos han perjudicado muchísimo a que nosotros tengamos credibilidad en los sindicatos. El rojo, claro, yo te digo, 77, 78, 1977 al 82, por favor, ese movimiento sindical fue estrictamente rojo.
No rojo porque estuviera en contra de un régimen, no, fue rojo porque defendió a los trabajadores en mejorar las condiciones y las reivindicaciones de carácter económico y social de los trabajadores. Oíme, vas a ver dentro de los objetivos de un sindicato, también están los de la Coca-Cola, los de Cavisa, olvídate, te acuerdas del sistema bancario, todos los bancos tenían sindicatos, el sindicato de la universidad, tantos sindicatos que yo te digo, fueron sindicatos que defendieron intereses de la clase trabajadora. Y por favor, dentro de sus objetivos también está identificarse con los problemas nacionales, también está precisamente comunicarse con las comunidades, o sea, está entre sus objetivos, es legal. Va, fíjate pues, objetivos, estudio, mejoramiento y protección de intereses económicos y sociales comunes de sus afiliados, mediante la cooperación y coordinación de actividades de los mismos dentro de la organización, en todos los programas de desarrollo, salud, educación, económico, productivo, género, recursos naturales y juventud. Mirá, qué importante es el sindicato. Yo conozco un sindicato, que yo estoy muy cerca de ese sindicato, donde ahorita para la pandemia trataron de buscar las mejores mascarillas y el mejor gel y el mejor producto para sus afiliados. Eso es buenísimo, pues está entre sus objetivos. Procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus afiliados. No, olvídate, David, ese fue casi eliminado. Procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus afiliados por superación cultural, social y física de los mismos. Habla hasta de la superación física. Crear, administrar, subvencionar servicios de auxilio mediante obras de utilidad común para sus afiliados. Miren qué objetivo tienen los sindicatos. Desarrollar proyectos de consumo, autogestión para sus afiliados, así como obras para el desarrollo de los mismos, sin que los mismos se constituyan con ánimo de lucro. Lograr acercamiento, Banco Guatemala, buenísimo este sindicato, olvídate. Lograr acercamiento y fraternidad entre sus afiliados. Luchar por el cumplimiento y mejoramiento de la legislación laboral, demás leyes de previsión social, así como tratados internacionales en materia laboral ratificados por Guatemala. Mira qué derecho tiene. Luchar por todos los medios legales contra toda clase de explotación de los trabajadores. Oí, luchar por todos los medios legales. El derecho a la huelga, por ejemplo. Velar por el buen uso y manejo de los recursos naturales en beneficio de las comunidades. Mira los objetivos que tiene esta empresa. O sea, son objetivos hermosos. Oye, formación. Bueno, ya acabamos de que 20 o más trabajadores pueden formar un sindicato. 5 o más patronos pueden formar un sindicato. En Guatemala saben que están a través, el sector empresarial está a través de una coordinadora general y tienen sus propias cámaras, pero no tienen sindicato de trabajadores. Solo cuando le dieron Mario López Larrabe encontraron el único sindicato en Guatemala, por lo menos registrado en la historia, que es el de industriales, el que narra Mario López Larrabe en su libro. Afiliación. ¿Qué requisitos son? Bueno, los que vamos a estar en el acta constitutiva debemos dejar firmado el acta, que estamos conforme. Ahí está el artículo 216. Los que ingresen posteriormente, hay un trámite. Hacemos la solicitud al comité ejecutivo. El comité ejecutivo ya nos inscribe, si llenamos todos los requisitos y en la siguiente asamblea general lo hace el conocimiento. Y aquí están precisamente cada uno de los requisitos de admisión. Todo trabajador que tenga 15 años o más, sabes que puede pertenecer a un sindicato, no podemos pertenecer al comité ejecutivo ni al consejo consultivo. 216, tiene que haber un consentimiento por escrito, Cuando a ustedes les toque formar un sindicato, cuando ustedes quieran participar en la formación de sindicato, mucho cuidado, porque esta parte, consentimiento por escrito, es el más difícil. Por ejemplo, si nosotros queremos formar un sindicato, debemos estar unidos los 20 para firmar al mismo tiempo. Porque si ustedes revisan, el problema muchas veces es que, fíjate de que normalmente vamos a encontrar 20 afiliados y siempre aparece un bendito trabajador diciendo, fíjense que yo no firmé. Y ya con eso queda 19, no se forma el sindicato y comenzamos con el problema serio de las represalias del patrono para que nos despida. Ese es un problema que ustedes lo van a ver en el ejercicio de su práctica hoy. Luego en los 120 también está lo que debe constituir el acta
En los estatutos también vamos a encontrar, y vean, dentro de los estatutos vamos a encontrar el F, dice condiciones de admisión de nuevos miembros. Tener 15 años o más. Declarar por escrito ante el comité ejecutivo su deseo expreso de pertenecer al sindicato. El comité ejecutivo recibirá la solicitud y si la encuentra correcta, hará la inscripción correspondiente, dando cuenta a la Asamblea General más próxima a los nuevos miembros inscritos. Todo este material yo se lo voy a enviar, solo quiero hacer un resumen acá. Y yo creo que nos vamos a quedar ahí en la 46, las prohibiciones. Bueno, tenemos unos minutos. Vean, léeme el segundo párrafo, alguien que me lea el segundo párrafo, lo que está ahí, alguien que me lo lea. Y Marvin, quiero que te vayas al artículo 42 del Código de Trabajo. Vean qué contradicción tiene aquí. ¿Quién me lee este? La tienen que hacer el mismo día. Sería el segundo párrafo, ¿verdad? Sí, por favor. Ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. No es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender de modo preferente los intereses del patrono. Pero fíjate, Saray, que el primer párrafo, mira lo que dice, ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. Marvin, léeme la primera parte del 42. Muy bien. Artículo 42. Si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores o trabajadores Oye, eso, Marvin, léemelo eso despacito. ¿Sí? O trabajadores pertenecientes a varios sindicatos. Oíme, Marvin, Sí, aquí en el 212 dice que no puede pertenecer a 2 sindicatos. En el que Marvin dio lectura dice que, trabajadores que pertenezcan a varios sindicatos. Como que nos estaría contradiciendo el artículo. Eso por favor, yo quiero que me haga un análisis. Si tiene su código, ponga en el 202, ver artículo 42. Y en el 42 ponga ver artículo 212, porque eso lo vamos a analizar. Por lo que Saraí le dio lectura. Vean qué interesante. No es lícito, no es legal que pertenezcan a un sindicato de trabajadores los representantes del patrón. Cargos de dirección, cargos de confianza, cargos de representación. Artículo 351 de los últimos párrafos. Oíme, y los demás trabajadores que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender de modo preferente los intereses del patrón. Regreso con el compañero que me hizo la consulta al asesor jurídico. ¿Será que un director jurídico no tiene una posición jerárquica dentro de la empresa que represente intereses del patrón? ¿Será que por ese fue el motivo que no inscribieron el sindicato o tomaron la represalia? ¿Será que una posición jerárquica, por ejemplo, dentro de la empresa, es donde comenzamos a formar los sindicatos blancos? Claro que sí, claro que sí. Yo les digo a Vidal Ortiz, patrono, digo, bueno, voy a hacer, como miro que el sindicato que tienen aquí, Miriam, Ana Rebeca, Marvin y Martina, es un sindicato rojo que me está haciendo la guerra a mí, exigiéndome derechos, que por cierto, yo siempre he querido, no se les olvide que el patrono, estamos hablando de empresas grandes, el patrono siempre obtiene ganancia. Marvin, Ana Rebeca, Miriam, ni Martina van a abrir ni Avidán Ortiz van a abrir una empresa donde vamos a perder. No, jamás lo vamos a hacer. Claro, nosotros que nos decimos, dicen que no. Yo les digo empresario guatemalteco, donde usted ha hecho su análisis previo a iniciar usted una empresa. Por favor, es con ánimo de lucro. Ninguno, yo no conozco un empresario que ya no voy a trabajar para que los trabajadores ganen o voy a trabajar para perder. No. Si usted quiere, hay instituciones, hay fundaciones que le pueden ayudar, donde usted pues mejor colabora con una plata o lleva víveres y usted hace cualquier actividad social. Pero en este caso, los sindicatos, este segundo párrafo del 212 es claro y preciso, claro y preciso. Y les queda nada más para efectos de examen el análisis del contenido del 212, segundo párrafo, y el primer párrafo.
Ahorita vamos a ver eso. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí, hoy hasta la prohibición. Que hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, se nos fue el tiempo, hombre. Esto es emocionante. Miren, yo no lo voy a tratar de convencer que ustedes crean en el sindicato, ¿no? Yo lo que le quiero decir es que usted como abogado y notario, posiblemente, y casi estoy seguro, que muchas veces trabajadores le van a usted a pedir, le van a hacer algún tipo de consulta. Yo quiero que usted tenga la capacidad legal de poderlo instruir, de poderlo orientar, para que ellos a la hora de formar un sindicato, pues puedan estar ellos convencidos de que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede. Esa es la finalidad que tenemos. Pues se nos fue el tiempo. Quería nada más estos 2 minutos, 2 cosas. Una es que si Dios quiere el día viernes le puede dar su nota. El promedio está entre 25 puntos. Le vamos a dar su nota. Lastimosamente todavía no hay cuadros. Voy a ver de qué manera se las voy a llegar. Pero yo espero en Dios de que el viernes ustedes ya tengan su nota. Lo del trabajo lo estoy estudiando. Dime, Carla. No, gracias, le estoy diciendo por darnos la nota. Muy bien, ahí. No, eso está bien, eso está bien. No, miren, el derecho laboral, por favor, aprendámoslo juntos. De veras, a mí me emociona el derecho laboral. Cada día se aprende algo nuevo. Ayer nosotros tuvimos un asunto laboral en la oficina. Lo venimos discutiendo hace 15 días con las personas que trabajan conmigo. Y de veras, todos los días aprendemos, todos los días aprendemos. Esta rama del derecho, por favor, también es fascinante. Yo sé que derecho de familia, derecho civil, derecho penal, derecho administrativo son derechos muy valiosos, pero por favor, en derecho laboral usted también va a encontrar, de veras, un verdadero tesoro. Ahorita que estamos viendo los sindicatos, yo le garantizo que al final vamos a quedar nosotros convencidos que el sindicato como institución merece nuestro respeto, nuestra admiración. Los malos hemos sido nosotros, los dirigentes sindicales, que a veces nos llevamos las cosas correctamente, que a veces nos dedicamos a no representar debidamente los intereses pero por unos pocos dirigentes sindicales no podemos generalizar. ¿Sí? El sindicato, lo que hemos visto hasta ahorita, miren, eso es de historia, es pura defensa de los intereses. Así de que lo vamos a dejar hasta ahí por el tiempo y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, licenciado. Buenas Adiós, Alejandro. Adiós, Celia. Adiós, Miriam. Feliz tarde, Adiós, David. Adiós, Ana. Feliz tarde, licenciado. Adiós, Victoria. Adiós, Julián. Feliz tarde, licenciado Avidán. Muy buena clase la de hoy. Bueno, adiós ahora Marina, adiós Patricia, adiós Claudia Perónica, Ingrid Lorena, Barrientos, Patricia, Gerson. Feliz tarde, licenciado. Adiós Flori Tejas. Te va a llamar mi secretaria, ¿oíste? Byron Pérez. Perfecto. Bueno. Feliz tarde, Lic. Nos vemos. Adiós, Gabriela, Javi, adiós.